Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que están de mí vinieron ladrones, son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice en el 9: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En el 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En el 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos míos, Brethren, aquí podemos ver here we can en este see verso in this verse y en otros versos de la palabra de Dios and other verses cómo en Jesús fluyeron los ministerios. how in Jesus the Por ministry ejemplo, lo que hemos leído, flowed. era el buen pastor. He's the good pastor. En otros versos le llamaban el maestro. In other verses, he was called the teacher. Podemos ver que Jesús We can see that Jesus evangelizó, evangelized, enseñó, taught, instruyó, instructed, guió, guided, alimentó, fed, edificó, edified, exhortó, alentó, exhorted, llevó encouraged, las buenas nuevas took the good news a los caídos, to a those los who fell, necesitados, to a those los that pobres. need it, to the poor. Levantó He lifted, al que estaba caído, sanó he a los healed que estaban enfermos, those who were sick. resucitó He a los resurrected muertos. the dead. Hermanos míos, Brethren, Jesucristo Jesus Christ es el Señor de señores, is the Lord of el Rey de Lords Reyes. and King of Kings. Jesucristo Jesus Christ es el profeta de profetas, is the prophet es of el prophets, evangelista de the evangelistas, evangelist es el of apóstol de evangelists, apóstoles, the apostle es of el apostles, maestro de the maestros. teacher of Jesucristo teachers. Jesus es el Christ pastor de is the pastores, pastor hermanos. of pastors, brethren. ¿Por qué, hermanos, puse al principio Why, brethren, did I a put in Jesucristo the y empecé a beginning hablar de Jesucristo? Jesus and I spoke of Jesus? Hermanos míos, Brethren, Jesucristo Jesus Christ es la esencia. is the essence. Jesucristo Jesus Christ es el centro de nuestra atención. is the center of our attention. Jesucristo Jesus es el Christ centro is the center de nuestra atención of our en nuestras attention vidas, in our lives, en nuestras reuniones, in our en la reunions, iglesia, at en lo que church, hablamos, in en lo que what we predicamos. speak, what we Hermanos, preach. Brethren, Déjeme decirle let me tell you que cuando hablamos de Jesucristo, that when we speak of predicamos de Jesus, we Jesucristo, preach Jesus. en nuestras prédicas debe estar In Jesucristo our preaching, desde el Jesus principio Christ hasta el has to be fin. there from beginning to Porque si end. no hablamos de Because Jesucristo, if we don't speak of déjeme Jesus, decirle, let me tell esa you, prédica no es that preaching cristiana, hermano. is not a Christian one. Amén, hermanos. Amen, ¿Y brethren? por qué les digo esto, Why do hermanos? I say this? Nosotros nos preguntamos, We don't ask, ¿por qué tantas religiones? why so many religions? ¿Por qué tantas doctrinas? Why so many ¿Por qué doctrines? tanta filosofía? Why so many philosophies? ¿Saben por qué, hermanos? Do you know why, brethren? Porque a Jesucristo lo quieren. Because Jesus Poner Christ, atrás. and they want to Lo put him quieren tapar. behind. They want to cover him. Por eso, This is why. en esas iglesias, en In esas those congregaciones, churches, those en esas doctrinas, congregations, en esa those doctrines, filosofía, those philosophies, el centro de atención no es the Cristo. center of attention is not Son Jesus. personajes, son imágenes. People, Por eso es importante images. This is why que, it's important que Jesucristo that Jesus Christ sea el centro de be nuestra the atención, center of our hermanos. attention, brethren. Hermanos,
Brethren, Aquí Jesucristo here Jesus Christ, es el único que is the debe only one resplandecer, hermanos. that must shine. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, notemos algo. let's note El Evangelio the no es gospel principalmente el perdón is de not pecados. firstly El the Evangelio no forgiveness es of sins. principalmente Is not no ir al firstly infierno. not going to El hell. Evangelio no es The gospel is me not quiero ir al cielo I want to go y to heaven entonces and que Dios then perdone mis may pecados God forgive my sins para que me pueda ir al cielo. so I can go to heaven. Eso no es el Evangelio, hermano. That's not the gospel, brethren. Pregunta, A question. ¿saben Do you lo know que es el Evangelio? what the gospel is? El Evangelio es Dios The mismo. gospel is God himself. Es una relación con It's a Él. relationship with Las otras him. cosas que mencioné The other things I son mentioned ciertas. are Dios true. perdona nuestros God pecados. forgives our sins. Pero eso But that no es el fin. is not the end. Es el medio para qué. Is the mean too. El fin no es llegar al cielo. The end is El not fin no arriving es to evitar el heaven. infierno. El The fin end is not entering es hell. disfrutar de una relación The end con nuestro is Creador enjoying por a toda la relationship eternidad y with para our siempre, Creator hermanos. forever in Ese es el eternity. fin. El fin That es Dios. is the end, which is God. Ahora bien, hermanos, notemos algo. Now, brethren, let's note. Muchas iglesias van a Jesús Many churches ¿Para go to qué? Jesus too, para que encuentren trabajo. so they can find jobs. Ven a Jesús para qué? They come to Para Jesus, que les arreglen sus so matrimonios. he fixes Ven a their Jesús para marriages. qué? They come to Jesus too, Para que les vaya mejor en sus finanzas. so he betters their finances. Ven a Jesús They come to Jesus, para que sean sanos. so they're healed. Pregunta, Question, ¿ese es el mensaje? is that the message? No, hermanos, ese no No, es el mensaje. brethren, that is not the message. Ven a Jesús They see para Jesus tomar a Jesús. to take Jesus. Eso es lo que decimos. That is what we say. Y si en la manera o en el proceso And if in the way van a and conocer a process Jesús, of es a knowing través de que Jesus sean sanos. is through being healed, Así será, hermanos. may it be so, brethren. Pero eso But that no es el fin. is not the El end. fin es que The end miremos is that we see que Cristo es that hermoso. Jesus is El fin es que beautiful. miremos Is que that we Cristo see debería ser that el Jesus tesoro de nuestras must be vidas. the treasure of our lives. Ahora bien, hermanos, partiendo de aquí, Now, brethren, from vamos a entrar here al tema. we will enter into the sermon. La función The del function. ministerio del pastor The minister of the pastor es is cuidar, to take care, es proteger, protect, es supervisar, supervise, es apacentar, es alimentar, feed, es guiar o conducir, Guide. buscar a los perdidos, seek the tener lost, amor profundo por las have almas. profound love for the souls. Ya iremos explicándolo conforme vamos We will desarrollando el explain tema, hermano. as we move forward. Ahora bien, Now, dice brethren, la palabra de Dios the word says que Jesucristo murió that Jesus y died que fue and he a lo went profundo de la tierra to the depth of the earth, y que al tercer día and resucitó in the third day he y se resurrected. levantó He lifted up con gloria, with con glory, poder y with con power autoridad. and Hermanos, authority. por Brethren, favor, si me please acompañan a Efesios come to Ephesians capítulo 4, los versos 8 al 13. verses 8 to 13. Subió a lo alto, llevando la cautividad cautiva. ¿A qué se refiere cautividad? What Llevó el is pecado, captivity? To llevó sin. la muerte, He took llevó la death. maldición He took the y cursing. llevó a Satanás. He took Satan. Más adelante dice que los exhibió He públicamente y exhibited dio them dones a los publicly hombres. and Y gave él gifts mismo to men. constituyó, es And he decir, himself, Cristo mismo constituyó Jesus himself, a unos pastores, established some a unos pastors, maestros, some a unos teachers, evangelistas, some a unos evangelists, profetas some prophets, y a unos and some apóstoles. apostles. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, la pregunta es, the question ¿para is, qué Jesús constituyó estos 5 ministerios? why did Jesus establish these five Lo podemos ministries? ver ahí en Efesios 8 al 13. We can see it in Ephesians 5, 8 to 13, Para preparar al pueblo de Dios para las obras del servicio. to prepare the people of God for Para the works of edificar the el service, cuerpo de to Cristo. edify the body of Christ, Para traer el cuerpo a la unidad de la fe. the body to Para the unity llevar a of los faith, creyentes to a la take madurez. believers to maturity, Para llevar a la plenitud de Cristo. to take to Es the decir, fullness of Jesus, meaning para que alcancemos to reach el carácter the perfecto de nuestro perfect Señor character Jesucristo, of our hermano. Lord Jesus Christ, brethren. Vamos a citar algunas cualidades, We will rasgos tell o a few maneras de qualities, actuar ways
of en acting diferentes in situaciones different situations de Jesús of de acuerdo a Jesus la palabra de Dios, according to hermano. the Word of God. Por ejemplo, For example, la palabra de Dios dice the Word of God que says Jesús that Jesus era manso. was kind, Significa meaning sereno, no serene. alterarse. He Una doesn't persona get mansa altered. no permite This person doesn't permit que las critiquen o las burlas o las malas actitudes de los demás lo that afecten. criticism, A pesar and de other las things burlas affect them. y de las críticas, Regardless of the Jesús criticism permitió. Jesus permitted, Podemos ver, hermanos, we can see, brethren, que Jesús that Jesus tenía el poder para eliminarlos. had the power sin to embargo, eliminate them, Él no lo hizo but he didn't ¿Por do qué? it. Why? porque Él era manso, Because he's hermanos. kind, brethren. Otra cualidad de Jesús, Another quality of Jesus, Jesús era humilde. he was humble. Podemos dar cuenta, hermanos, que We Jesús can note that no le Jesus importaba la condición didn't care about the social, condition, moral o física, social, de las moral, or personas. physical of the people. porque Jesús amaba a las Because Jesus personas. loves the people. Jesús Jesus estaba dispuesto was a willing servir a los to demás. serve others. Lo podemos ver en Juan We can see 13, it in John versos 3 a 13, 5. verses 3 to Jesús 5. nunca Jesus never esperó waited que lo buscaran. to be Al sought. contrario, In the Jesús contrary, buscó al perdido. Jesus sought the ¿Qué dice la lost. palabra en San Lucas 19:10? Dice, Luke porque el Hijo 19, del Hombre vino a 10. buscar y salvar lo que se había perdido. Otra cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Another quality of our Jesús Lord era Jesus compasivo. Christ, he was De acuerdo a compassionate. San Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos míos, tenemos que comprender We must understand que la compasión that the no es igual al compassion sentimiento is not the same de as lástima. feeling. Porque lástima es el sentimiento de tristeza producido por el padecimiento de alguien. Compasión es sentimiento de tristeza Compassion que produce ver is feeling of sadness padecer a that's alguien produced y que impulsa a aliviar so it helps o you remediar to su remedy dolor their pain o su sufrimiento. and suffering. Otra cualidad de Jesús, Another hermanos, quality of Jesus, brethren, Jesús era Jesus determinado, was hermanos. determined. Dice en la palabra que en San Mateo 20, del 17 al 19, Matthew 20, en el 17 to 17 dice, 19. subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo, en el 18, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales, sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. En el 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Hermanos míos, Brethren, una persona determinada a person that's determined es aquella que lleva a cabo is that person which su propósito. fulfills their purpose. Jesús tenía un Jesus propósito. had a purpose. Jesús tenía una obra que realizar, He had hermano. a work to do. Jesús sabía He el knew precio que tenía que the price he sufrir, had to suffer, pero él comenzó a subir. but he began to go. Una persona, hermanos míos, A person, brethren, determinada, that is determined, no lo detienen fácilmente. you don't stop them easily. Una persona determinada A person that's determined, no deja las cosas a medias. doesn't leave Un things ejemplo claro lo halfway. tenemos en nuestro Señor Jesucristo. We have a clear example in our Dice la Lord palabra Jesus en San Christ. Juan 17, In John el verso 17, verse 4, yo Jesús he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Estamos viendo, hermanos? are we seeing this, brethren? Jesucristo no dejó nada a Jesus medio. Christ didn't leave anything halfway. Todo lo concluyó. He concluded everything. Otra cualidad de Jesús, Another hermanos. quality of Jesus, Jesús era valiente. he was valiant. Lo podemos ver en San Mateo 21. We can see it Los in versos 12 y Matthew 13 y dice así. 21, 2 and Y 3. entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. La palabra cambista significa personas This que se encargaban de were cambiar people that were in charge of las changing monedas the extranjeras coins, por la local. the foreign Y coins las sillas to de los local que ones. vendían palomas. En el 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada,
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuántos de nosotros How many of us vemos cosas que nos see molestan, things that que make nos us angry indignan en nuestro propio hogar in our own home, y nunca hacemos nada? and we never do Por anything temor, for fear? tenemos que, hermanos míos, We have to, brethren, que aprender del carácter de nuestro to Señor learn from Jesucristo. the character of our Lord Verdaderamente, Jesus hermanos, Christ. otra cualidad de nuestro Señor Another Jesucristo era quality of our Lord Jesus Christ was franco y directo. he was direct. San Juan 6:26 dice, John respondió Jesús 6:26. y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciaste. La palabra franco o franca The word being frank es una persona que es is a sincera person that is y sincere, habla con claridad, speaks with sin clarity, tapujos, hermanos. without Otra covering. cualidad de nuestro Señor Another Jesucristo. quality of our Lord Jesus Christ. Jesús decía muchas veces palabras duras, He said pero many sin ofender. times hard words, but without offending En San Lucas anyone. 11, In los Luke versos 11, 37 al 40 dice, 37 to 40. si me acompañan, hermanos, por favor, en San Lucas Please come 11, to it, brethren. Luke 11, capítulo, los versos 37 al 40, hermanos. verses 37 to 40. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno. Presta atención a esta palabra, hermano. Pay attention to this word, Están brethren. llenos de rapacidad y de maldad. La palabra rapacidad es saqueo, es robo, es This extorsión, word is es corrupción, robbing, es corruption, arrebatar, es taking llevarse away, algo por la fuerza. taking something by force. En el 40, Verse 40. mire lo que le dice Jesús. Look what Jesus says. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Hermanos míos, Brother, muchas veces de nosotros Many times we le damos la razón al necio give the reason to him who por is no wrong, entrar en contienda so we don't have to fight, o por no tener or for not valor having de the decirle la courage verdad. to tell them the truth. Pero ¿qué nos dice Proverbios? But what does Proverbs tell Proverbios us? 26, 26, 4 y 5 dice, verses 4 and 5. nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. En el 5 dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hermanos míos, Brethren, los 5 ministerios the 5 ministries que Jesús constituyó, that Jesus constituted de acuerdo a la palabra de Dios, according to the word of God no son rangos, are no not son títulos, titles, no son grados, are not grades. es servicio, hermano, It is service, brethren. es trabajo, It is work, es brethren. responsabilidad. It is responsibility. Hermanos míos, Brethren, quiero decirles I want que to tell ningún you ministerio es that más no importante ministry que el otro. is more important than another. Para Dios, For God, todos son iguales. they're all the same. Verdaderamente todos son Truly, iguales. they are all the ¿Qué dice same. la palabra de Dios What does the en word of God say Deuteronomio, in Deuteronomy capítulo 10, el verso 17? 10:17? Jehová The Lord es Dios de Dios is God of y gods Señor de and señores. Lord of lords. Dios God, grande, Dios great, poderoso y powerful, Dios temible, que no hace fearful, acepción de personas that doesn't do y no toma cohecho, dice. Hermano difference mío, of people. entendamos la palabra, Let's la understand, frase, brethren, acepción de personas. exception of people. Dios no hace diferencia. God doesn't do difference. Verdaderamente Dios no hace Truly, brethren, diferencia. God doesn't do Para Dios difference. todos somos For iguales. God, we're all the same. Cobrizos, rojizos, amarillos, pálidos, morenos, blancos. Any Para color. Dios todos somos For iguales. God, we're all the same. Entendamos esta palabra Let's también. understand this word as Dios well. no toma cohecho, dice. God ¿Qué doesn't quiere steal. decir? Dios no toma cohecho. What does it mean? Hermanos míos, Brethren, a Dios to God, no lo podemos sobornar.
We cannot A buy Dios him no lo off. podemos comprar. We can't buy him La off. santidad de Dios no The se compra. holiness of God is El not bought. Espíritu Santo no The se Holy compra, Spirit hermanos. is not Amén, bought, hermanos. brethren. Un ejemplo claro lo A clear tenemos example we have cuando it Hechos nos relata in the Hechos book of Acts 8, 8, del 1 hasta el 24. 1 to Aquí 24. nos habla It speaks to us de Simón el mago, of Simon. que él The hacía magician. magia He did magic en una ciudad. in a city. Ahora bien, hermanos, y Simón el mago This man fue convertido converted al cristianismo por Felipe el to evangelista. Christianity by the ¿Y evangelist qué pasó Philip. después? What happened after? Simón el mago Simon the quiso magician comprar con wanted dinero to buy with money a los apóstoles, the apostles que eran Pedro y Juan, that were Peter and John. para que le concedieran el poder del Espíritu Santo, So they hermanos. gave him the power En of Hechos the 8, Holy Spirit, but in Acts el 8, verso 20, verse 20, el apóstol Pedro the le apostle dice a Peter Simón: tells him, tu dinero perezca contigo, your money perish with you, porque has pensado que el because you don de thought Dios that the gift se of God obtiene con dinero, can hermano. be obtained with money. La santidad no se obtiene The con dinero. holiness is not obtained El with money. Espíritu Santo no se The obtiene con Holy dinero, hermano. Spirit is not obtained with Amén, hermanos. money. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, la primera cosa que vamos a ver the first thing we're going to see es que el pastor is that the pastor es un pastor de ovejas. is a pastor of sheep. De ahí proviene la palabra pastor This y is hace where referencia the word al comes pastor de from. ovejas. Pastor of Ahora un sheep. pastor no pastorea físicamente A pastor ovejas, is not pero el pueblo de physically Dios es pastoring llamado sheep, ovejas. but the people of God is called Dios tiene un the gran sheep rebaño of God. compuesto por todas las personas a través de todos los tiempos, Throughout the- dividida en pequeños rebaños llamados iglesias. Small churches. Por favor, hermanos, si me acompaña, Let's primera de read. Pedro 1 Peter. 5, 2 y 5, 3. Y cuando lo 2, tienen, dicen amén, hermanos. When you have it, say amen. Gloria al Señor, hermanos. Pedro escribe a los pastores en varias ciudades diciéndoles: apacentad la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. En el 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, es decir, de la iglesia, hermanos. Entendiendo que iglesia son las personas, hermanos. Understanding that the church No are the es, people, no es el lugar. not the place. Hermanos míos, Brethren, hoy podemos ver en la actualidad today we can see iglesias churches están siendo abusadas that are being abused por pastores deshonestos, by pastors that are dishonest. pastores Pastors que aman más al dinero that love money more que a las almas. than souls. Hermanos míos, Brethren, son lobos rapaces, they're wolves vestidos clothed de ovejas. like sheep. ¿Escuchó la palabra lobos rapaces? Wolves. ¿Qué le dijo Jesucristo al fariseo cuando el When fariseo lo invitó a comer Jesus a su told the casa? Pharisee when he invited him to eat at Ustedes his home, están llenos you are de full. rapacidad. ¿Entendimos lo que es rapaz, hermanos? Son secadores, corruptos. They are corrupted. Hermanos míos, Brethren, pregunto, I ask, ¿el dinero the es money malo? is it bad? No, hermano. No. Porque la palabra de Dios nos Because enseña. the Word of God Note, teaches hermano, us. Note, Primera de Timoteo 1 6:10 Timothy dice: porque 6:10, la raíz de todos los males, the root of all ¿qué dice? evil Es el amor al is the dinero. love Y of muchos money. de ellos, And many ¿qué dice? Se extraviaron, se perdieron de la fe. are lost from Entonces, faith. hermanos, So, brethren, el dinero the money no es malo, is not sino bad. el amor al dinero. The love of money Ahora is bien, más adelante sigue diciendo en Primera de Pedro bad. 1 Peter continues que los pastores deben de cuidar saying that pastors need to take la care of grey, no con fuerza, no con dominio, no enseñoreándose, not sino todo lo contrario, sirviendo lording over, but serving a los hermanos,
brethren, sirviendo a la iglesia. serving the church. Un ejemplo claro lo tenemos One clear example we have en it Jesús. in Jesus. En San Marcos 10:45 dice Mark que nuestro 10:45 Señor, says that our no Lord esto, hermano. Jesus, no, nuestro Señor de Our señores y Rey de reyes, Jesus, King of Kings and Lord of Lords, vino Came para servir, to serve mas no para que le sirvieran. and not hermano. to be served. Este es un ejemplo claro, This is a clear nuestro example Señor of Jesucristo. our Lord Jesus Christ. ejemplo de humildad. Vamos a ver los requisitos bíblicos We para will el see the ministerio requirements of the ministry del pastor de acuerdo a la of palabra de Dios. pastor according to the Word of God. ¿Por qué es importante que lo veamos, hermano? Why is it important that we see this, brethren? Para ver a qué nivel estamos, hermano. To see what level we are in, brethren. Hasta dónde estamos nosotros. How far we are. Yo sé que todos queremos llegar al carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo, I know we all want the perfect character of our Lord Jesus Christ. pero todo es posible en Cristo Jesús, Everything hermano. is possible in Amén, hermano. Jesus. Primer requisito, First requirement, irreprensible. Primera de Timoteo 3:2. Esto quiere decir una conducta this is a conduct incuestionable, that's out of irreprochable. question. Vivir de tal manera que Living in nadie such a way that tenga nobody algo has anything de que nos amoneste, hermano. Segundo, call us about. un buen Second, testimonio. good testimony. Primera de Timoteo 1 Timothy 3:7. 3:7. Esto se refiere a This gente refers to fuera de la people iglesia. outside of the church. Tenemos un buen testimonio. That we give good Las testimony. preguntas nos deben de servir The question should help para us saber cómo andamos. to know how we are. Excelentes, Excellent, buenos. good, correctos. correct. Tercer punto, hermanos. Third point, Decoroso. Primera de Timoteo 3:2. 1 Timothy Vivir una forma 3:2, modesta, living in a way sin that is modest, extravagancias. without extravagancies. 4, Sobrio. Primera de sober. Timoteo 3:2. 1 Timothy Literalmente 3:2, significa literally meaning lo contrario a lo alcohólico, contrary to a lo que alcohol, produce el alcohol. what alcohol produces, Pensamientos vagos, thoughts no ágiles, that are que es not good moderado y discreto, and discreet, en especial en la forma de caminar, en la especially forma de actuar, in the way en la of forma de walking, hablar, in the way of behaving, en la forma de expresarse. in the way of expressing. 5. 5, Dueño de sí mismo. Primera de Tito 1:8. in control of Perdón, Tito himself. 1:8. Titus 1:8, Que fácilmente pierden el dominio propio where they easily Control de lose sí the mismo. self-control en todos los Control aspectos. Mente, emoción y of the temperamento. self-person, mind, 6. heart, emotions. Prudente. The 6, Primera de Timoteo 3:2. 1 Timothy Esto quiere 3:2, decir que es de una mente sana, he has a clean centrada, mind, de centered, buen juicio, good judgment, justo. just. Tito 1:8. Titus 1:8, Quiere decir meaning honesto, honest, equitativo, dentro y fuera de la iglesia. equitable, inside and outside of the church. 8. 8, Santo. holy. Tito 1:8. Titus 1:8, Quiere decir separado de prácticas inmundanas meaning separated, y dudosas, mundane consagrado a Dios practices, para hacer el bien consecrated to Santo God to do good en toda la manera de pensar, de Holy, actuar, de vivir. in all the ways Santo of thinking en toda and su living. manera de vestir. Holy in Hermano. all the ways of dressing themselves. Amante de lo bueno. Tito Loving of 1:8. good. Titus Esto quiere 1:8, decir meaning promotor y compañero promoting de lo bueno, and friend sano, of good justo. and healthy, just. 10. 10, Hospedador. Primera de hospitable. Timoteo 1 3:2. Timothy Tito 3:2, 1:8. Titus dice, 1:8. Esto significa hospitalario, dispuesto y no forzado, hermanos. No a la fuerza. Amable. Primera de Timoteo 3:3. Kind. Quiere 1 decir Timothy ser 3:3. cortés Being con todas las courteous personas. with all people. Apacible. Primera de Timoteo 3:3. 1 Un Timothy promotor 3:3. y seguidor de la paz. Promoter Pacífico of y no peace, violento. not violent. No iracundo. Doesn't get El angry 13. easily. 13. No iracundo. Doesn't get angry easily. Tito 1:7. Titus 1:7. Predecible, estable, lo contrario de un iracundo. No debe de contener cólera, He ira, doesn't enojo. contain anger. 14. No 14. pendenciero. Tito Not 1:7. fighting. Esto Titus 1:7. significa una meaning persona mansa, a person apacible, that is kind. que no busca y no se somete a pleitos. Doesn't submit to fights. 15. 15. No codiciosos, de ganancias deshonestas.
Tito 1:7. No conseguir dinero mediante trampas o engaños por medios ilícitos. 16. 16. No avaro. Primera de Tito 3:3. Esto quiere decir, hermanos, This meaning, no un materialista, Not no un materialistic. asalariado. El que no es avaro no tiene ningún problema he doesn't have a con el problem dinero. with money. El que es avaro está dependiendo nada más Depending de lo que le dan. on what is given to him. 17. 17. No soberbio. Tito 1:7. Not proud. Un pastor Titus debe 1:7. ser humilde, desinteresado de su propio beneficio, sujeto a Dios. A pastor has to be humble, 18. No 18. dado al vino. not given Tito to wine. 1:7. Titus 1:7. No dado al vino. No dado a la marihuana. No dado a la cocaína. No dado a la heroína. El pastor no debe ser un alcohólico, He shouldn't be an pero alcoholic, tampoco uno que ande tomando o promoviendo el abuso del vino but o neither bebidas one. embriagantes. 19. 19. Que gobierne bien su casa. To govern his house Primera de well. Tito 3:4. First Titus 1:4. Cada aspecto de su hogar y su Every familia, aspect of his household, finanzas, finances, casa, hijo house, y children, esposa. and wife. 20. 20. Marido de una sola mujer, primera de Timoteo A spouse of one 3:2. person, No tener una mujer por turno, not have one sino una sola woman mujer and another, para siempre. but only one wife Amén, forever. hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Glory to God, brethren. 21. 21. Hijos en sujeción con toda honestidad. I have been Primera de children. Timoteo 3:4. Si no Subject puede to- controlar a sus hijos, If we la can, pregunta es, ¿cómo enseñará a los padres a controlar a los suyos? how will he teach? 22. Hijos creyentes, Tito 1:6. Si no puede ganar a sus propios hijos, ¿cómo los tendrá en sujeción? 23. 23. Hijos no acusados de disolución, Children not hijos inmorales y rebeldes, mundanos y carnales. Disolución significa que disuelve, destruye el hogar, la iglesia. Pregunta, ¿qué autoridad puede tener el pastor What authority can the pastor have pararse a predicar la palabra de Dios to stand and cuando preach the sus word hijos se of God comportan de esta forma, when their hermanos? children behave this way, brethren? 24. 24. Hijos obedientes. Children Aunque el obedient. pastor no debe poner a su familia como ejemplo. Although pastor shouldn't put his family Debe as ser an un example, ejemplo. it should be an example. 25. 25. Retenedor de la palabra fiel, Retaining the tal y faithful como ha sido word, enseñada. Tito just as 1:9. has been taught. Titus El pastor tiene que saber 1:9. lo que cree The pastor has to know ¿Por qué what lo he cree? believes, why he y believes it, encontrarlo en la Biblia. and find it in the Bible. 26. 26. Acto para enseñar. Capable to teach. Hermanos míos, Brethren, no todos tenemos el don de enseñanza. not all of us have the Algunos gift tienen of el teaching. don. Some have it. Se les da. It's given to them. La pregunta es, The question is, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? what do we have to do then? Prepararnos, Prepare ourselves, capacitarnos, train estudiar ourselves, continuamente study continuously las verdades, la The palabra de truths. Dios. of the Word of God. 27. 27. Capaz de exhortar y Capable convencer. to teach and Dios capacita a sus siervos, convince. pero el pastor God debe trains His prepararse people. The todo pastor must be prepared humanamente posible as para much as humanly amonestar, possible animar y to reprender encourage and teach todo lo que dice and exhort la vida. everything that life says. Último, hermanos, 28, y con esto concluye, Last hermanos. 28, No un neófito. Primera de not a Timoteo beginner. 3, el verso 1 6. Timothy 3, Esto quiere decir this meaning, no un principiante not a o beginner, una persona inmadura, or a person that's sin immature, disciplina y sin without carácter. discipline and character. Amén, hermanos. Este es parte de la función del This is ministerio del part of the pastor. function of the ministry of the pastor. ¿Qué requisitos debe What requirements de tomar, hermanos? they should have, O de brethren, prepararse. to prepare themselves. Hermanos míos, Brethren, estar aquí, to be here, presente, hermanos, present, no es fácil, hermanos. is not easy, brethren. Hablar la palabra de Dios no To es speak fácil. the word of God is not easy. Allá afuera podemos hablar Out de there lo we que can queramos. speak of what we Allá want. todo es fácil. Everything is easy out there. Pero la santidad, But la honestidad, holiness, la fidelidad The fidelity no es fácil, hermanos. is not easy, brethren. Por eso necesitamos, This hermanos, is why we need, brethren, a Jesucristo. Jesus Christ, Porque Él es la esencia de because todo, He's the hermanos. essence of Sin everything. Jesucristo, dice la palabra de Without Dios, Jesus, the Word que of nada God somos y says nada we're podemos hacer, nothing and we can do Amén, hermanos. nothing. Amen, brethren. Vamos a orar, hermanos. Let's pray.